Bienvenidos muchachos del proyecto de educación abierta Centroamérica, nivel octavo UJARAS. Les habla su profesora de español, Viviana Fallas Villalobos. El tema de hoy corresponde a textos no literarios, el cual pueden ubicar en las páginas 7 a 10 del folleto facilitado. Cuando hablamos de textos no literarios, es pertinente realizar la diferenciación entre nivel literal y nivel inferencial. Cuando nos referimos a nivel literal, estamos aludiendo a la información que está explícitamente en el texto. Explícitamente entendámoslo por aquello que podemos leer tal cual en el texto, es decir, ideas principales, ideas secundarias, personajes y lugares. Cuando nos referimos a nivel inferencial, estamos hablando de la interpretación de ideas, secuencias y relaciones causa-efecto. Es decir, va a llevar un proceso más allá de lo que está propiamente en el texto. También dentro de los textos no literarios es importante reconocer que es idea principal e idea secundaria, así como información explícita e implícita. Cuando estamos hablando de idea principal, estamos hablando del eje central del texto. Y las ideas secundarias vienen a ser todo aquello que complementa a la idea principal. Es decir, se pueden dar ejemplos, se pueden hacer aclaraciones y se puede ampliar información. Cuando nos estamos refiriendo a la información explícita, como ya lo mencioné, es aquello que está tal cual en el texto. E implícito implica que no está en el texto, sin embargo, dentro del texto puede haber una que otra palabrita clave que nos lleve a deducir qué es el significado que nos están dando en esa información que se nos proporciona. Veamos un ejemplo. Dice, no hubo nadie como él, como Juan Ignacio. Fue el mejor sabanero de la hacienda, lazador como ninguno, buen muchacho y buen amigo. Adivinaba el peso de una res con solo echarle la vista encima, y conocía la edad de un garañón con solo escuchar sus relinchos. Analicemos este fragmento. Inicia con no hubo nadie como él, como Juan Ignacio. Vea que se nos está dando primero un factor como introducción que nos permite identificar al personaje de este fragmento. Sin embargo, esa no viene a ser la idea principal, porque como ya les mencioné, eso es un factor que nos va a introducir el resto de los elementos. Luego dice, fue el mejor sabanero de la hacienda. Este ya es un aspecto más concreto. Esta vendría a ser la idea principal, es decir, es lo que nos están hablando predominantemente, porque esto se va a complementar con las siguientes características. En primer lugar, se menciona que es lazador como ninguno. En segundo lugar, que es buen muchacho y buen amigo. En tercer lugar, se menciona que adivinaba el peso de una res con solo echarle la vista encima. Y en cuarto lugar, conocida la edad de un garañón con solo escuchar sus relinchos. Entonces vea cómo estos aspectos vienen a complementar eso que se está mencionando sobre que era el mejor sabanero de la hacienda. Otros aspectos que vamos a tomar en cuenta son las palabras núcleo de sentido y núcleo complementario, las cuales vamos a entender como sinónimo de. Es decir, núcleo de sentido cuando hablamos de sinónimo de idea principal, es decir, aquello que le daba sentido a todo el párrafo. Y núcleo complementario como sinónimo de ideas secundarias. Acuérdense que eran las que explicaban y desarrollaban la idea principal. Veamos un ejemplo de estos tipos de ítems que les aparecen a ustedes en la prueba y les voy a dar algunos tips para el análisis. En primer lugar, yo recomiendo
leer la pregunta, luego las opciones, luego el párrafo y luego volver a revisar las opciones que se nos dan. Esto porque nos permite hacer un análisis a mayor profundidad de lo que se nos pregunta. Entonces vamos a ver, dice, ¿cuál es la idea que se encuentra implícita en el texto anterior? Recuerden que implícito puede ser que estén algunas palabras claves en el texto, pero no está la información tal cual. Se nos dan como opciones A, el amor es imprescindible para el amado. B, lo amado nos parece imprescindible. C, se describe el amor como superficial. Y D, el amor es un sentimiento perenne. El fragmento dice, por el contrario, el amor nos liga a las cosas, aun cuando sea pasajeramente. ¿Qué es lo que sentimos cuando amamos a una mujer, cuando amamos la ciencia, cuando amamos la patria? Y antes que otra nota hallaremos esta. Aquello que decimos amar se nos presenta como algo imprescindible. Repasemos las opciones. A. El amor es imprescindible para el amado. Esta no puede ser la opción correcta, ya que en ninguna parte se presenta el amor como algo imprescindible para el que ama. Veamos la opción B. Lo amado nos parece imprescindible. Esta sí sería la opción correcta, porque aparece al final del párrafo, cuando nos dice que lo que decimos amar, es decir, lo amado, se nos presenta, es decir, nos aparece como imprescindible. Veamos la opción C. Se describe el amor como superficial. En ningún momento se habla del amor, que el amor sea superficial, sino pasajero. Esto está al puro inicio. Dice, por el contrario, el amor nos liga a las cosas aun cuando sea pasajeramente. Y luego, en AD, dice al principio, dice la opción, el amor es un sentimiento perenne. Esta hasta el principio, como yo les dije, que el amor no los liga a las cosas aunque sea pasajeramente. Es decir, no es perenne, que esta palabra significa perdurable y duradero. Veamos un segundo ejemplo. Dice la pregunta, de acuerdo con la información explícita que ofrece el texto anterior. Explícito, acuérdense que puede estar tal cual en el texto. Dice A, el ruido constituye un enemigo peligroso para el ser humano. B, muchas ciudades del mundo están contaminadas por el ruido. C, los habitantes de la selva ecuatoriana no muestran deterioro en la capacidad auditiva. D, en Quito, Guayaquil y otras ciudades del Ecuador, la mayor parte de los ruidos provienen del tránsito de vehículos. Veamos el texto. Quito, Guayaquil y otras ciudades del país están contaminadas por el ruido de fábricas, por el resonar estridente del tránsito de vehículos, por el zumbido de rocolas, parlantes, electrodomésticos y otros que son una amenaza para la salud de los ecuatorianos. Estudios recientes demuestran que el ruido ambiental, 50% de la calle, 13% de la aviación y 6% del comercio, provoca sordera. En uno de ellos se descubrió que algunos miembros de una tribu con 70 años de edad, ubicada en el corazón de la selva, tenían audición de jóvenes de 20 años. Entonces, veamos el análisis a estas preguntas. Se descarta la B, que dice muchas ciudades del mundo, porque el texto solamente se refiere a las ciudades ecuatorianas. También la D, donde se menciona que la mayor parte de los ruidos provienen del tránsito, porque en el texto dice que el 50% del ruido viene de la calle, no necesariamente del tránsito de vehículos. Así que la opción correcta está entre la A y la C. Veamos la opción A. ¿El ruido constituye un enemigo peligroso para el ser humano? No necesariamente. Y luego la D. En Quito, Guayaquil y otras ciudades del Ecuador, la mayor parte de los ruidos provienen del tránsito de vehículos. Es así.
porque vean al principio del fragmento dice, Quito, Guayaquil y otras ciudades del país están contaminadas por el ruido de fábricas, por el resonar estridente del tránsito de los vehículos. Vea que ahí está la respuesta tal cual. Concluyo esta clase con una pequeña reflexión que dice así: si, si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos. Thomas Paine.